Buenas tardes. Siguiendo con nuestras clases por esta vía telemática, hoy vamos a tratar los otros modos de determinación de los procesos eh, establecido en el Código Procesal Civil paraguayo, ¿verdad? De qué manera existen también otras formas de determinar un proceso. En este punto, cabe iniciar esta conversación diciendo de que el modo ordinario, por supuesto, de determinación de un proceso es la sentencia definitiva, esa resolución final del juez que pone fin al pleito, que pone fin al proceso, al litigio. Es el modo ordinario de iniciado ya un expediente, una causa, un juicio. Por eso se suele decir que existen otros medios no ordinarios u otros medios extraordinarios. Entre ellos está el allanamiento, la conciliación, la transacción, modos de determinación que ponen fin al proceso impidiendo su ulterior renovación, impide que se vuelva a reiniciar el juicio sobre el mismo objeto por lo menos. Vamos a ver que este modo ordinario, la sentencia, los otros modos de determinación que recién citamos, existe también, estos son los modos legislados en el Código Procesal Civil, porque también tenemos otro modo no legislado, que habla muy bien la doctrina, determinación del proceso, que se llama o lo llaman la sustracción de la materia, ¿verdad? En el caso de la sustracción de la materia del proceso, que es otro supuesto eh, no legislado, es cuando, eh, por ejemplo, en los juicios de interdicción e inhabilitación de una persona incapacitada, fallece esta persona, ¿verdad? Entonces, hay una sustracción de la materia, ya no tiene sentido dictar la interdicción por sobrevenir el fallecimiento. Misma cosa ocurriría con el juicio de desalojo, cuando durante el proceso pudiera ocurrir que el ocupante saliera del inmueble por su cuenta, voluntariamente, ¿verdad? Entonces no tendría que dictar el lanzamiento respectivo en el proceso, o cuando dentro de un juicio ejecutivo, aunque el acreedor tuviera sentencia favorable, sentencia de remate favorable, presenta un finiquito entre las partes y dan por terminado el proceso, ¿verdad? Un pedido de finiquito conjunto, dice el, la doctrina, ¿verdad? Entonces, sobre este aspecto, revisando un poco estos otros modos de determinación de los procesos, vamos a estudiar, vamos a iniciar, tocar el tema entre los primeros, que es el desistimiento, ¿verdad? Desistimiento vamos a analizar que es particularmente una renuncia, ¿verdad? Que hace, en este caso, la parte accionante, el actor, el demandante, ¿verdad? Produce un acto de desistir, puede ser de dos maneras: desistir de la acción o desistir de la instancia. Es un derecho que tiene el actor, ¿verdad? Una vez iniciado el proceso, una vez iniciada la acción, una vez promovida su demanda, de desistir de ella. Reitero, puede ser dos vías, es una renuncia. Esta cualidad que tiene el desistimiento es la cualidad de una renuncia al derecho, ¿verdad? Tiene esta potestad, esta facultad, entonces, de realizar este acto jurídico, ¿verdad? Cuando desiste de la acción, que lo puede hacer el actor, decíamos, no requiere ya la conformidad de la parte contraria, no requiere que la otra parte dé su conformidad al desistimiento que pueda plantear el actor, ¿verdad? Cuando es de la acción, es un desistimiento procesal, pero tiene el efecto material de fondo, en el sentido de que esa renuncia de su derecho a promover la acción
Con el desistimiento, esa renuncia mata el proceso en primer lugar y mata la acción en el futuro, mata el derecho material. Ya no puede promover en el futuro el mismo proceso, la misma acción contra la misma persona, ¿verdad? Entonces, igualmente el juez puede rechazar este desistimiento si se trata de un derecho irrenunciable o si están comprometido el orden público, supongamos en juicios de familia, juicios de familia. Entonces, en el desistimiento de la acción, reitero, no requiere la conformidad de la parte. En este punto, si un abogado actúa con poder, con mandato otorgado por el poder dante, debe tener poder especial para poder desistir de la acción. Se requiere poder especial. El poder general, aunque pudiera tener cláusula especial, no es el más indicado para este tipo de actos. El desistimiento puede ser también de la instancia. Aquí sí requiere la conformidad de la parte contraria si estamos en primera instancia. Si el desistimiento de la instancia, que es una renuncia a continuar el proceso que realiza el actor, y termina o mataría el proceso de la primera instancia, una vez notificada la demanda, que es el acto procesal por el cual ya se da conocimiento a su parte contraria del inicio de la acción, ya requiere su conformidad. Si no ha habido notificación de la demanda, no requiere conformidad. También aquí es aplicable lo del poder especial, se requiere poder especial para plantear el desistimiento de la instancia. El desistimiento de la instancia en primera instancia vuelve las cosas al inicio, ¿verdad? Pone las cosas en el estado que tenía antes de la demanda. En el estado que tenía antes de la demanda. Si el desistimiento se produce en primera instancia. Si el desistimiento se produce en segunda o tercera instancia, aquí se entiende que uno está desistiendo del recurso o de los recursos que ha interpuesto como parte actora, no como parte demandada. Entonces, y también es aplicable a la parte demandada, perdón, en este tema, ¿verdad? El desistimiento de primera solo lo puede hacer, de primera instancia solo lo puede hacer el actor. De segunda o tercera lo puede hacer tanto el actor como el demandado. Aquí estamos hablando del que recurra una resolución vía recurso de apelación, vía recurso de nulidad, particularmente el de apelación, o sea, comúnmente el de apelación. Entonces, el que desiste de la segunda o tercera instancia, desiste del recurso y tiene los efectos siguientes. Queda firme la resolución recurrida por el hecho de que se desiste de la interposición del recurso respectivo. Entonces, la resolución por el cual fue objeto de ese recurso que se está desistiendo queda firme, ¿verdad? La renuncia al recurso, estamos diciendo, no quiere decir que esto suponga un abandono del derecho material. No hay abandono del derecho material, salvo la prescripción, ¿verdad? Eso está establecido en el artículo 648, primera parte del Código Civil, ¿verdad? El desistimiento siempre es costas al que desiste, al actor en primera instancia, ¿verdad? Y en segunda instancia o tercera instancia al recurrente, el tema de costas. Decíamos que si hay desistimiento de la acción ya instaurado el proceso, ya trabada la litis, allí sí tendría sentido la imposición de costas. Pero si uno desiste de la acción o de la instancia, si no ha notificado la demanda, no tiene mucho sentido la imposición de las costas, aunque esta siempre es a cargo del que desiste. Cargo siempre del que desiste. No olvidemos en todas estas partes, desistir de la acción, desistir de la instancia recursiva, debe contener cláusula especial el poder, ¿verdad? Tiene que estar otorgado este mandato específico respecto al desistimiento, ¿verdad? Porque importa la renuncia al derecho. Entonces esa renuncia que no es algo de poca monta, es algo muy importante dentro del proceso, requiere que el mandatario tenga poder o cláusula especial en este sentido.
No, eso con respecto, repito, al desistimiento. No nos olvidemos, la consecuencia, si es el desistimiento de la instancia, vuelve las cosas al estado que estaba antes de la acción, de instaurar la acción. Aquí cabe señalar que el actor puede volver a promover la demanda si solo desistió de la instancia. Puede volver a promover la misma demanda contra la misma o la misma persona por el mismo objeto. No le impide reiniciar el proceso. Solo el desistimiento de la acción tiene un efecto de fondo. Es una renuncia total al derecho. Entonces ya no puede en el futuro reiniciar la demanda. Luego vamos a ver el allanamiento. Decíamos el desistimiento es una renuncia. Es ese derecho de renunciar al derecho que uno pueda tener, un derecho que no sea de orden público, ¿verdad? Una cuestión que sea una imposición de la ley. En materia laboral, por ejemplo, los derechos laborales son irrenunciables, dice un principio laboral. Entonces, uno por más que pueda plantear la renuncia a un derecho, esto no es aplicable porque rige este principio en materia laboral. Los derechos laborales son irrenunciables. Ahí hay un ejemplo de qué manera nos afecta el tema del desistimiento. El allanamiento, ¿verdad? El allanamiento, vamos, la figura de allanarse supone un avenimiento, es avenirse, es congraciarse, es aceptar, es una aceptación del reclamo que realiza el atacante, que sería el actor. O sea, el allanamiento lo formula el demandado. Hablando de la primera instancia y de una demanda propiamente dicho, ¿verdad? Entonces, cuando hay allanamiento, si es un incidente ya dentro de un proceso que puede promoverle el demandado, un incidente de nulidad, un incidente de falta de idoneidad de testigo, un incidente de suspensión del periodo probatorio, y esto le corre en traslado a la actora puede también hacer uso de este derecho que es el allanamiento, ¿verdad? Entonces aquí el actor puede allanarse a las pretensiones del demandado. Eh, por ejemplo, en los casos, o una excepción también, dilatoria que pueda plantear el demandado, el actor se puede allanar a esa pretensión. Pero desde el punto de vista genérico, el allanamiento propiamente, generalmente utilizado por el demandado para avenirse a las pretensiones del actor. Ese allanamiento, repito, que es un avenimiento, no es una renuncia propiamente eh, a las pretensiones del actor, que deducen la demanda, es un reconocimiento del derecho material y una renuncia a oponerse a la pretensión del actor. Tampoco exime al juez de dictar sentencia conforme a derecho, aunque hubiere, si es que no están comprometidos derechos de orden público, como dijimos. Este allanamiento, este avenirse a las pretensiones del actor, puede ser total o puede ser parcial. Uno puede allanarse, el código habla de que para evitar incluso las costas, el allanamiento tiene que ser total, oportuno, expreso e incondicional, da como unos 4 requisitos al allanamiento. Hoy vamos a ver de modo genérico el allanamiento, ese avenimiento que puede ser totalmente a las pretensiones del actor. En todo el contenido de la pretensión, del contenido pretensional, uno puede allanarse. Entonces allí el juez no tiene otra salida que dictar sentencia a favor del actor, ¿verdad? O declarar la cuestión de puro derecho, dependerá del tipo de proceso. Puede ser parcial, un demandado se puede allanar parcialmente, por ejemplo, puede allanarse a un reclamo monetario del capital, no así de los intereses, puede allanarse al pedido de devolución de una cosa, no así a daños y perjuicios, puede allanarse a la entrega de la cosa demandada, no así a otros rubros económicos de dicho reclamo. Entonces, puede el allanamiento que deduce el demandado a las pretensiones del actor puede ser total y puede ser parcial. El juez, en cualquiera de ambos casos, dictará la resolución eh, teniendo en cuenta este allanamiento. Las costas en el allanamiento son siempre a cargo del que se allana. Supongamos que es de la demanda, allanarse a la demanda, las pretensiones del actor serían las costas al demandado. En los otros supuestos que vimos,
el incidentista de algún incidente, el que formula el incidente, y se allana la contraparte del incidente, puede ser el actor o puede ser el demandado, depende de quién deduzca el incidente. Las costas son a cargo del que se allana, sea que su posición procesal sea el de actor, demandado, tercero o tercerista. Entonces, de esas incidencias que se pueden deducir en el transcurso del proceso. Ahora, si hablamos de la demanda propiamente de la acción, allanamiento de la acción, las costas siempre son a cargo del demandado y en los otros supuestos a cargo de quien se allana. Perdón, sí, a cargo de quien se allana. Ahora, hay una discusión en materia jurisprudencial respecto a las costas. Si uno dice el código, esa interpretación fue tomado de manera literal, se allana de manera oportuna, como decíamos, expresa incondicionalmente, las costas son exoneradas, pero la jurisprudencia fue interpretando esto de que si el actor fue obligado eh, por el demandado, ¿verdad?, a ejercer la acción, a contratar los servicios profesionales de un abogado, a formular una demanda, a buscar justicia, a acompañar la prueba instrumental, a notificarle a la adversa, al demandado de la acción. O sea, le obligó a hacer un gasto, le obligó a tener que reclamar la protección jurisdiccional viendo la situación de cada caso. Y si el allanamiento no fue o no demostró por lo menos una actitud de buena fe de avenirse a las pretensiones del actor y lo obligó a plantear una acción, generalmente interpretando el tipo de procesos, las costas siempre son a cargo del que se allana. Repito, salvo que el allanamiento en la interpretación del juez, del magistrado, haya sido oportuna, incondicional, expresa, y ahí hay un análisis previo que debe realizar el juez. Si realmente no motivó, no obligó la actitud del demandado, la actitud del que se allana a que el otro formule la acción respectiva. La conciliación. Se requiere también para el allanamiento poder especial, el anterior. Ahora vamos a ver la conciliación. Vimos el desistimiento, el allanamiento. La conciliación es un acuerdo. Para hacer una comparación, el desistimiento es una renuncia. Es renunciar a un derecho que uno tiene, de hacer frente a la acción que le plantea el actor. Discúlpeme. El desistimiento es la renuncia a ejercer una acción contra el demandado, a ejercer una pretensión, a buscar vamos a decir, la protección del juez para que me otorgue el derecho que le voy a reclamar a alguien. Entonces, puedo renunciar a eso. Es libre eso. Entonces, ahí hay una renuncia en el desistimiento. En el allanamiento hay un avenimiento si es de la demanda del demandado. Se avienen las pretensiones del actor. Ahora, en la conciliación ya hay un acuerdo entre el actor y el demandado, actores o demandados, haya o no litis consorcio. O sea, la particularidad aquí es el acuerdo. Hay un acuerdo o avenencia entre las partes producido en el proceso. Es el concepto general. Esa conciliación también pudo haberse manifestado en un contrato anterior al proceso, pero no veremos eso, veremos esa conciliación, ese acuerdo que se puede dar de dos maneras, de dos formas. Por escrito entre las partes, a través de un contrato, efectivamente, donde acuerdan conciliar sus intereses que están planteando en un proceso y le piden al juez finiquitar el mismo. Entonces el juez, analizando su contenido, si no viola leyes de orden público ni afecta derechos de terceros, va a homologar ese acuerdo y va a dar por terminado el proceso. También esa conciliación puede llevarse a cabo oralmente en una audiencia. De hecho, los jueces, por ley, están obligados en los litigios de familia a venir a las partes, a conciliar los intereses, a evitar un pleito duro, un pleito costoso, un pleito que lleve tiempo, que lleve su tiempo, ¿verdad?, engorroso.
Entonces dice la ley, el juez pondrá siempre a las partes para que se avengan, para que puedan avenirse. Entonces intentará siempre conciliar los intereses. En el divorcio es una obligación del magistrado conciliar, evitar de que los cónyuges disuelvan el vínculo matrimonial. Es una obligación del juez buscar evitar que estos cónyuges realmente maten el vínculo. También esta conciliación, este acuerdo de voluntades, puede ser total o parcial. Puede referirse a la totalidad, puede ser parcial, puede, por ejemplo, acordarse la entrega de la cosa, pero se sigue pleiteando referente a los intereses o daños y perjuicios. Entonces aquí el juez dictará la resolución que corresponda, de acuerdo a la conciliación. Tiene el efecto, con respecto a lo acordado, tiene el efecto de cosa juzgada, en el sentido que eso tampoco puede volver a reiniciarse. Y puede ir también en la etapa de la ejecución de sentencia. Y esa homologación puede ser ejecutada por la vía de la ejecución de sentencia, valga la expresión, una vez firme dicha homologación, una vez dictada la resolución, notificada a las partes y que quede firme la resolución. Esta iniciativa de conciliar, como decíamos recién, puede venir de las partes o del mismo juez. O sea, el mismo juez puede procurar avenir a las partes, puede lograr eso y puede también provenir de las mismas partes, ¿verdad? Tentar esa conciliación. Es un acuerdo de voluntades, ¿verdad? De las partes en el proceso. Las costas en la conciliación es en el orden causado. Es la regla general, salvo que las partes acuerden otro tipo de salida que sea impuesta al actor, sea impuesta al demandado, ¿verdad? Eso ya, y se pedirá al juez que resuelva en tal sentido. Ahí el juez podrá analizar si ese pedido, si ese acuerdo, ese trato sobre las costas corresponde o no corresponde. Luego está la transacción. La transacción también es un acuerdo con un agregado. En la transacción existe concesiones mutuas. Las partes ceden. En la transacción hay como ceder de una y ceder de otra. Ambas partes ceden algún porcentaje, ceden alguna parte de su pretensión, ¿verdad? Entonces hay concesiones recíprocas en la transacción. Transan. Entonces, no todo tal vez lo que pide el actor o no todo lo que pide el demandado. Entonces hay un punto de equilibrio que llega. Eso es la transacción, es también un acuerdo. Generalmente esta transacción, que puede ser judicial o extrajudicial, ese acuerdo, aquí sí es aplicable el término de que podrá ser anterior al proceso o durante el proceso. Este acuerdo generalmente se dan en los accidentes de tránsito muy frecuentes en nuestro país, en los juicios de daños y perjuicios de cualquier índole que pudo haberse ya hecho esa transacción antes del juicio o durante el juicio. El acuerdo, si es anterior, debe ser por escrito. Un acuerdo privado es ejecutable. Puede ser también un acuerdo con certificación de firmas por escribano público, lo que logra esto evitar que las partes se citen a reconocer firmas en el proceso, pero debe hacerse por escrito. Durante el proceso puede hacerse también ese acuerdo por escrito, luego pedir su homologación o realizarse en audiencia. Hay posibilidad también frente al juez de transar, ¿verdad? De plantear esas concesiones mutuas y acordar una salida al proceso para terminar dicha causa, ¿verdad? El requisito que haya capacidad de las partes. Si la transacción fue anterior al proceso, debe haber capacidad, mayor de edad, no ser interdicto, no estar inhabilitado, etcétera, para que ese acuerdo sea válido, sea tomado como válido. Y tiene que haber disponibilidad de los derechos. Lo que se acuerde ahí tiene que estar disponible, deben ser derechos disponibles de las partes. Se requiere para la transacción, en caso de actuación del mandatario, se requiere también poder especial, ¿verdad? Cuando uno actúa en nombre de otro para transar.
costas en el allanamiento es en el orden causado como regla general. Luego tenemos otro modo que es, vamos a decir, el más complejo, más complicado, que es la caducidad de instancia, que según muchos autores es un modo extraordinario, un modo anormal de terminación, pero por sobre todo la caducidad de instancia en nuestro proceso civil paraguayo es una sanción, es un castigo procesal a la inactividad, a la falta de impulso, particularmente de quien debe poner interés en la marcha del proceso. Entonces es un castigo a la falta de impulso procesal, a la falta de empuje de los actos procesales para llegar al dictado de la sentencia definitiva que pone fin a los pleitos, ¿verdad? Entonces esa caducidad de instancia que está regulada a partir del artículo 172 al 179 del Código Procesal Civil. Es un modo de terminación del proceso. Y como decíamos, son varios requisitos. Es transcurso del tiempo. La caducidad de instancia se produce cuando han transcurrido 6 meses desde la última actividad tendiente a impulsar el proceso al dictado de la resolución. No olvidemos que el proceso funciona por aplicación del principio de preclusión, etapas que van precluyendo, ¿verdad?, hasta llegar al dictado de la sentencia. En un juicio ordinario, la primera etapa, que es la demanda, la contestación, la reconvención y su responde si hubiere. Luego la etapa de pruebas, el ofrecimiento, la admisión, el diligenciamiento de los medios de prueba. Luego vienen los alegatos, etcétera. Son etapas que van precluyendo y cada etapa debe concluir para ir a la siguiente, y las partes, particularmente el que tiene interés, vamos a decir la regla general, tomando como regla general el actor, por eso el actor carga con las costas en la caducidad de instancias, la caducidad de instancia, ¿verdad?, y el recurrente cuando es en segunda o tercera instancia. Entonces el actor tiene en primera instancia el deber fundamental de impulsar el procedimiento hasta el dictado de la sentencia. Entonces él carga para que vayan concluyendo cada etapa. Tiene que realizar las actividades procesales, los actos procesales que tiendan a avanzar, a culminar, a llegar al estado de resolución final, que es la sentencia, ¿no? Entonces, un elemento fundamental es el transcurso del tiempo. Pasó 6 meses sin que haya impulso, procede la caducidad de instancia. Falta de impulso procesal, decíamos. Falta de actividad tendiente a llevar el expediente hacia adelante. No al costado, como dicen algunos autores, no hacia atrás, sino hacia el frente, al dictado de la resolución. Inactividad, falta de impulso y transcurso del tiempo, ¿verdad? Esta caducidad. La caducidad de instancia, dice la ley, se produce por su solo transcurso, prácticamente sin necesidad de petición de parte, porque el juez de oficio puede decretar la caducidad de instancia. De hecho, está obligado a hacerlo. Él dice que la ley, que el secretario informará al juzgado los expedientes que estén con más de 6 meses o 6 meses sin actividad, y este previo análisis, previo a ese informe, dictará la resolución declarando operada la caducidad de instancia. Y termina el proceso. Las costas son a cargo del actor, quien carga porque este es el que tenía el deber principal, primario, de impulsar el proceso al dictado de la resolución final, ¿verdad? Entonces, otro requisito para que se produzca la caducidad es que debe haber instancia. Si no hay instancia, no hay caducidad, ¿verdad? Son cada una de las etapas de un proceso bilateral controvertido, o son grados del proceso. Aquí vale comentar, por ejemplo, que hay una etapa de preparación de la acción ejecutiva. En la etapa de preparación no hay caducidad de instancia, porque no hay instancia propiamente, donde el acreedor viene, por ejemplo, a preparar su documento citando al demandado, generalmente tratándose de pagaré a la orden o a la vista, a que reconozca o desconozca su firma inserta en el documento. Esta preparación, esta citación para que reconozca o desconozca, no tiene plazo, salvo el de la prescripción, por supuesto, en el sentido que puede no venir, se puede volver a citar, pudo haber venido el deudor y no estaba agregado, por ejemplo,
el documento original, entonces no se pudo realizar el reconocimiento o el desconocimiento. El actor puede volver a solicitar, no opera la caducidad, porque ahí aún no existe instancia propiamente, no hay una traba de litis, ¿verdad? Esto es importante, tampoco, por ello tampoco la caducidad de instancia opera en los juicios voluntarios, en los juicios estrictamente voluntarios, como las acciones puramente declarativas, salvo que haya controversia, los juicios sucesorios, en la disolución conyugal de mutuo acuerdo, salvo que haya controversia. En todos aquellos procesos voluntarios, ¿verdad? No corre la caducidad de instancia, sino en aquellos controvertidos, en aquellos bilaterales, ¿verdad? Donde haya controversia. Entonces decíamos, debe haber instancia o otra cualidad. Otra cualidad es el impulso. ¿Qué es el impulso procesal? Es toda actividad, tanto del que tiene interés el actor como del demandado o cualquiera de las partes, si hubiere tercero o tercerista, o del mismo juez, también dictando una resolución que tienda, esa actividad que tienda a avanzar un paso más hacia adelante, ¿verdad? El proceso. Por ello es que hay actividades que no tienen la entidad procesal de hacer avanzar. Por ejemplo, agregar un poder, solicitar fotocopia del expediente o de algún documento, constituir nuevo domicilio, sustituir al mandatario, tomar intervención por otro demandante o por otro demandado. Este tipo de actos procesales no tienen la entidad de hacer avanzar, no son actos de impulso procesal. Por tanto, realizar estas actividades no suponen impulso, por ello no suspende el transcurso del tiempo que pudiera estar corriendo para que se produzca el instituto de la caducidad de instancia. Entonces, el impulso son todas aquellas actividades que tienden a avanzar en etapas cualquier proceso controvertido, ordinario, sumario, especial, etcétera, que tienda a avanzar. En materia de segunda o tercera instancia, la caducidad de la instancia recursiva, las costas son a cargo del recurrente, del apelante, del que planteó el recurso respectivo. En primera instancia, las costas siempre son a cargo del actor. Del actor. Plazo, ¿verdad? Son 6 meses. Es un plazo calendario, no es un plazo de días hábiles o inhábiles. Por eso corren también los días inhábiles en este supuesto, ¿verdad? 6 meses y corren los días inhábiles. Hay una ley actual que en su momento había 2 jurisprudencias de la misma corte, uno de la sala constitucional, otra de la sala civil. En una incluía el mes de enero dentro del plazo de caducidad de instancia. En otro fallo de otra sala no incluía el mes de enero dentro del cómputo del plazo de la caducidad de instancia. Hoy día eso está resuelto por una ley del Congreso que establece que el mes de enero no incluye en el cómputo del plazo de la caducidad de instancia. O sea, el mes de enero la feria judicial no incluye, ¿verdad?, para el cómputo del plazo de la caducidad. Y las acordadas que pudiera dictar la Corte en los casos de suspensión de plazos, en este caso de la cuarentena por el COVID, no corre plazo alguno de caducidad de instancia, porque uno no podía realizar impulso alguno cuando la cuarentena era estricta. Luego fue habilitándose y ahí ya varía un poco de juicio a juicio. Los procesos en que se pueden dar la caducidad de instancia, en todo tipo de procesos, dice. Estamos hablando en que haya instancia, que haya controversia, que sea bilateral, que sea controvertido, particularmente en los ordinarios. Bueno, hasta aquí llegamos con el tema de otros modos de determinación de los procesos. Les deseo éxito y nos volvemos a encontrar en otros temas procesales. Saludos cordiales.